Bienvenidos todos a esta sección de Ondas Teológicas y me encuentro esta tarde con un invitado de lujo, el reconocido profesor el doctor Antonio Piñero, quien es catedrático de Filología Griega de la Universidad Complutense de Madrid. Así es, ¿verdad? No me equivoco. Especializado en lengua y literatura del cristianismo primitivo, autor de numerosas obras y ahora vamos a abordar un tema que es de más polémico, pero de mucho interés. Muy bien, bueno, pues yo igualmente y además al saludarte a ti, dar también una cordial bienvenida, digamos, a este despacho donde yo estoy aquí trabajando, pues en ti, a las gentes que nos oigan, muchos saludos y adelante, encantado de estar aquí. Ok, hoy quiero que hablemos sobre un tema que despierta la curiosidad, ¿verdad? Y en lo que comenzamos a profundizar un poco en la historia del cristianismo, siempre nos encontramos con lo que es el movimiento gnóstico. Esta es Sí, una palabra, ¿verdad?, que nos cuesta mucho entender, que ha sido hasta satanizada, es decir, de que hasta se miran como satánicos, como algo que la iglesia no quiere, y en la iglesia sí se mira, ¿verdad? Entonces yo quiero saber, profesor, ¿qué es el gnosticismo y cómo es que surge este movimiento? bueno, el gnosticismo es un movimiento filosófico que depende de la gnosis. Habría que definir primero el sustantivo sencillo y básico que es gnosis, que significa conocimiento, y luego hablamos de gnosticismo. Ahora, yo quiero decir una cosa. Eh, Ahora mismo en la investigación actual, todo lo que yo diga está puesto relativamente en discusión. Es decir, que se están planteando cómo debemos de entender, no quizás la gnosis de lo que yo voy a hablar enseguida, sino el gnosticismo, a ver si es una religión, si es que realmente la podemos llamar así, si, quién la fundó, en qué momento, si hay digamos, una atmósfera precristiana, si realmente lo debemos de llamar gnosis o de otra manera. Todo se discute. Bueno, entonces vayamos primero con lo básico, que es gnosis. Gnosis es un sustantivo griego que está relacionado con digamos, el verbo castellano conocer, que viene del latín gnosco, cognosco. Fíjate que el latín y el griego, gnosis, son unas lenguas indoeuropeas, son hermanas. Y así que cognosco y gnosis tienen exactamente la misma raíz, solo que en latín co-cum da la idea de conocer conjuntamente con algo. Entonces, la gnosis es un conocimiento. Segundo, la gnosis es un conocimiento espiritual, no material. Tercero, es un conocimiento revelado y trata normalmente del entendimiento de cómo hay que entender bien una religión que ya existe previamente. Normalmente la gnosis se fundamenta en algo que previamente es una religión y, repito, la gente normal no entiende, y aquellos que han recibido este conocimiento revelado sí entienden, o lo entienden más profundamente o mejor. Este conocimiento revelado, y termino enseguida para que tú preguntes, depende de una especie de pensamiento interior que tiene el hombre cuando evoluciona, cuando considera la muerte, cuando considera, no vamos a meternos ahora en el origen, ¿no? Pues el más allá, la religión, si existe el alma, si no existe. Y es una sensación de una serie de personas que más bien se consideran ajenas a este mundo material, ajenas a este mundo que están, que piensan que en el mundo en el que estamos, tan imperfecto, tan caótico, no es en el que yo debo estar, o por lo menos la parte mejor mía. Distingo entre mí, en mí mismo, el cuerpo, y distingo mi pensamiento, que le podemos llamar ánima, alma o como quieras. Y veo que mi alma está en un sitio donde está molesta y está deseando, digamos, salirse o escaparse de esta prisión. ¿Y escaparse a dónde?
Pues ahí viene la gnosis. La gnosis cree que el alma, o al menos, digamos, llamémosle el espíritu quizás, porque el alma podría ser aquello por el espíritu vital, el hálito vital por el que nos movemos, el espíritu con lo que pensamos y con lo que, digamos, intentamos hablar con la divinidad, etcétera, es o tiene una chispa de otro mundo. Esa chispa es divina y de alguna manera mi espíritu ha de contactar con esa chispa divina que yo tengo dentro. Y por lo tanto, como esa chispa no sale de la materia en donde yo estoy en este mundo material, pues yo tengo que volver allá donde está el origen de esa chispa. ¿Y cuál es esa chispa? Bueno, pues la divinidad de alguna manera. Entonces, la gnosis se da en todo aquel individuo que está descontento con el mundo presente y necesita evadirse de él e ir a un mundo que le satisfaga plenamente o por lo menos a la parte superior. ¿Ha quedado claro? Excelente. Me surge una pregunta. Entonces, este movimiento gnóstico no surge, ¿verdad?, después de Cristo, sino que vendrá desde mucho antes, desde Platón. O antes, incluso hay quien dice realmente que con el surgimiento de la religión y con el que no sabemos cuándo, pongamos, hace 70.000 años, 60.000 o algo así, hay una serie de hombres que empiezan a estar descontentos con lo que ven. Es decir, que el pensamiento gnóstico o el sentimiento gnóstico sería algo especial que llevan dentro una serie de personas que se sienten ajenas al mundo, es decir, están inadaptadas a este mundo. Ahora bien, que la gnosis actual, la que afecta a nosotros somos cristianos, seamos creyentes o no, pero no somos musulmanes. Pensamos como cristianos y somos cristianos culturales, ¿no? La gnosis depende, tú lo has dicho muy bien, puede tener sus raíces en Platón o puede tener sus raíces antes de Platón, en lo que le llaman la teología, que viene de Orfeo, que es una persona mística. Ese encantador de animales y el músico ideal y decir, todo eso. O viene también, curiosamente, de otros pensamientos que no sean griegos, sino que pueden ser más orientales, como por ejemplo Persia o la zona en torno al Tigris, el Éufrates, Mesopotamia y un poquito más hacia el oriente. Bueno, pues todo ese mundo se va cuajando poco a poco antes de la época cristiana. Y en eso tienes razón. O sea que, Nosotros, sí, dime. no, o sea que le iba a decir de que es como una corriente que se va despertando en el ser humano de diferentes fuentes, digamos, ¿verdad? Y llega quizás en algún momento a encontrar un nicho. Ese nicho, digamos, creemos que es precristiano. Ahora bien, nosotros no tenemos, si partimos del gnosticismo, tú lo que hablabas antes, es decir, de escritos que podemos decir están, digamos, representando claramente desde un punto de vista literario estas ideas que yo estoy diciendo, ¿no? Son obras literarias que tienen este conjunto de ideas, pero eso es del siglo II después de Cristo. Ajá. Antes no tenemos nada más que indicios y esos indicios nos llevan a pensar que la gnosis puede ser que salga o nazca en una suerte o especie de judaísmo, pero un judaísmo que es más o menos marginal. Es decir, no es el judaísmo de la gente corriente, sino el judaísmo de estos que sienten ese profundo anhelo. O sea, vendría siendo como un judaísmo que surge de la necesidad de escapar de ese mundo que Sí, vivían. sí, sí, y realmente, pero un judaísmo que de alguna manera se ha topado, ten en cuenta que estamos hablando de la época precristiana, pero cerca del siglo I, ¿no? Y entonces se ha topado con un Israel que está muy helenizado. Es decir, de alguna manera son conscientes que las ideas más espirituales, fíjate lo que te digo, más espirituales de la filosofía de Platón, aquello que se puede pasar más, digamos, al ánimo o al ámbito espiritual, pues esas ideas, de alguna manera, han ido calando
ya también en la sociedad israelita, que es semita. Por ejemplo, esa distinción entre la luz arriba y las tinieblas abajo, entre lo puro arriba y lo craso, lo material, lo rudo, lo violento abajo, lo bueno arriba, lo malo abajo. De ahí viene también la idea del inframundo. Bueno, la idea del inframundo está ya antiguamente, mucho más antiguo, y probablemente el inframundo al principio no tiene que ver, digamos, con ningún anhelo de quererme unir a esa chispa divina de la que yo procedo. No, el inframundo proviene de la idea, siglo VII o VIII antes de Cristo, en lo que nosotros ya tenemos documentos, de la idea de decir, cuando la gente se muere, y como hay algunos que dicen que se le ha parecido, por ejemplo, el marido a una mujer que amaba, o el hijo, o un pariente, o algo así, dice, bueno, pues tiene que haber algún lugar donde se depositen digamos, esa persona tan querida y tan importante. Y a ese lugar le llaman inframundo. Le llaman Hades. Esto por la idea de Pero no tiene que ver con la gnosis. Lo que está arriba, lo que está en medio, lo bueno y lo no bueno, ¿verdad? Porque también la idea de que lo que tenemos en el interior es nuestro espíritu limpio y nuestro cuerpo es el recipiente inmundo. Sí, y nuestro cuerpo es una cárcel. A veces, digamos, el cuerpo empobrece mi alma, me pone triste y digo, no, si tendría que ser que mi alma estuviera libre, ¿no?, de enfermedades. Cuando yo estoy enfermo, mi alma funciona mal. Y en vez de decir que yo soy un compuesto de alma y cuerpo indisoluble, como se puede decir ahora, ¿no? No un compuesto, sino más bien una unidad, pues dicen, no, el cuerpo es la cárcel de mi alma. A ver si me escapo. Y el cuerpo es, pues, la materia. Y yo me tengo que pasar a otra dimensión. O sea, la gnosis es querer irte a otra dimensión. Y esa dimensión tiene que ver con mi espíritu. Y mi espíritu está relacionado con esa dimensión, porque yo tengo una chispa que no proviene de aquí, sino proviene de allá, no de acá, sino de allá. Profesor, antes de llegar a la época cristiana, siguiendo en la época precristiana, ¿verdad? En el judaísmo exílico y en todo ese tiempo, estos que buscaban ese escape de su cuerpo, ¿cómo lo hacían? ¿Qué prácticas No, pero es que no tenemos documentos ninguno. Ahí ya te puedo decir que yo no puedo responder a esa pregunta. O sea, no porque eso sería como el misticismo o, por ejemplo, la evasión del mundo, que sí existía antes de Cristo, y la marcha al desierto, la subida a la montaña para encontrarse en un lugar más puro con la divinidad. Todo eso ciertamente se da antes, sin duda alguna, antes de la era cristiana, pero no se relaciona directamente con lo que nosotros llamamos gnosis ahora, que es una revelación, sino más bien con el deseo místico general, digamos, de encontrar a Dios de alguna manera. Se me revele o no se me revele, para orar mejor. Buscar a ese encuentro divino. Sí, buscar el encuentro divino, pero la gnosis, te lo digo, es un conocimiento. Si no hay conocimientos, si no hay revelación, si esa chispa divina no me da unos conocimientos con los cuales yo me salvo y me ayudan a escaparme del mundo, no hay gnosis. Tú puedes decir que antes de Cristo, pues, por ejemplo, Elías dice, no, el libro de los Reyes, que se fue a la montaña para, digamos, bueno, huía del rey de Judá, ¿no? Pero allí quería encontrarse de algún modo con la divinidad. Y allí, pues, pasaba hambre y fue alimentado por un cuervo, por un ángel y todas esas cosas. Bueno, bien, eso es, digamos, la evasión del mundo se ha dado siempre, pero insisto que la evasión del mundo es un sustrato
que tiene que tener un conocimiento. Si no hay conocimiento y no hay revelación, no hay verdaderamente gnosis. O sea que es ese deseo, ¿verdad? Eso es un comentario muy personal. Ese deseo de huir de esta tierra ya viene de- Desde tiempos remotísimos. Tengo una... Todo aquel, Ajá. todo aquel que esté descontento de su entorno quiere huir de él. Esta es una pregunta muy básica. ¿Cuál es la diferencia entre gnosticismo y agnóstico? ¿Un gnóstico o un agnóstico? ¿Es lo mismo o son diferentes? No, no, es totalmente diferente. Piensa que gnóstico empieza por G, Ujú. G de Granada. Y gnosis significa conocimiento. Gnósticos, ciencia o conocedor, ¿vale? Sí, Perdón, conocimiento. conocimiento. ¿Cuál es el adjetivo? Que bueno, también puede ser un sustantivo. El que conoce, el conociente, el conocedor. ¿De acuerdo? Ese Bueno, sería pues el entonces, gnóstico, el conocedor. este es el gnóstico, es el conocedor. Y agnóstico, alfa, es privativa. En el fondo, aunque te parezca raro, esa alfa viene de algo que significa sin, Ujú. SM, que de alguna manera se transforma en aspirada y significa una negación. Agnóstico es el que niega la posibilidad del conocimiento. Y tú puedes ser agnóstico general, es decir, no puedo tener un conocimiento firme en nada, ni siquiera en la ciencia, todo es provisional, o puedo ser un agnóstico en materia religiosa. Y fundamentalmente un agnóstico es aquel que dice, yo no puedo negar que Dios exista, pero tampoco puedo afirmar que Dios exista. No puedo probar la existencia de Dios, tampoco puedo negarla. Y entonces me quedo en un limbo. O Ese sea, limbo un es agnóstico viene siendo el que se queda al margen, digamos, de la... No toma partido porque de ninguno. no toma partido porque desconoce, es el desconocedor y afirma que él no tiene capacidad de conocer. Y al no tener capacidad de conocer, y se emplea para diferir, por ejemplo, ateo es aquel que afirma positivamente que Dios no existe. Agnóstico es el que afirma que no puede ni probar ni negar que Dios exista. Es decir, no se pone directo contra, ¿no? Ujú. Un ateo puede ser, por ejemplo, alguien que quiera ser militante de su ateísmo, ¿no? E intentar convencer a la gente. Pero un agnóstico que es un escéptico y que dice que no conoce es mucho más difícil que sea un militante. Si no dirá, bueno, bien, yo soy un escéptico, bueno, no puedo conocer, vale, lo que yo pueda. Y se refiere sobre todo a Dios. O sea que es muy distinto, pero eso ya pertenece a nuestra propia lengua y pertenece a una parte de nuestra lengua que es heredera del latín y culturalmente del griego. Y naturalmente nosotros somos los nietos, nuestra lengua es la lengua nieta del indoeuropeo que se hablaba pues 40.000 años antes de Cristo, aproximadamente desde la India hasta la Germania superior. Toda esta Wow. zona estaba, digamos, formada por pueblos que tenían una lengua común. Una lengua común. Esa lengua común se había desarrollado a partir de que el hombre naciera, digamos, el Homo sapiens se desarrollara en África hace unos 200.000 años y pasara a Europa. O sea, estamos Pero hablando de todo lo que es la India, de Mesopotamia, la India Europa. hasta Alemania y incluso Suecia y Noruega. Finlandia no es indoeuropea. La lengua finlandesa no, ahí no había indoeuropeo. Y los húngaros no son indoeuropeos. Y los vascongados, los del País Vasco en el norte de España, digamos que es una región
geográficamente más bien pequeñita, ¿no? Pues esa lengua tiene una lengua que no es indoeuropea, no proviene del latín en absoluto, y por lo tanto no proviene de la matriz general. Wow. Sin embargo, el sánscrito Ujú. se parece al griego y se parece al latín. Y hay bastantes gramáticas comparadas de griego, latín y sánscrito. Y Se si tú puede quieres entonces saber ver una raíz inglés, común. claro, la raíz común es la lengua que se hablaba, como te digo, 40.000 años antes de Cristo, aproximadamente. Qué Y interesante. luego, cuando esa gente se extendió desde la India hasta Noruega, digamos, formando una especie de hoz, así, redonda, bueno, pues como son países tan distintos, la lengua esa materna se va dividiendo en otras lenguas hijas. Y esas lenguas hijas se dividen por grupos. Por ejemplo, el grupo eslavo, el grupo de los hititas que están en Anatolia, en Turquía, el grupo indio, el grupo latín griego, el grupo celta, el grupo antiguo alto alemán. Son diversos grupos, pero todas esas lenguas tienen una madre común. Así que te quede claro. Volvemos a agnóstico. El Interesante. agnóstico Interesante. no es militante. Ujú. ¿Te queda claro? No, claro. No es militante. Ujú. Es un individuo más bien escéptico. Y Pero gnóstico, un agnóstico es alguien que se interesa por buscar la verdad, es un escéptico, pero que le gusta podría. conocer, o es un escéptico que dice, no sé, no entiendo y no busco. No, hombre, normalmente busca la verdad, pero de una manera limitada. Por ejemplo, en historia, pues la verdad es muy limitada. Hombre, Sí. tú no puedes ser un escéptico radical porque para eso tienes la arqueología que te indica cosas de lo que éramos antes, ¿no? Ujú. Y textos de un país, Israel o Roma, más los restos arqueológicos, más las monedas, son lenguajes que te hablan y te dan conocimiento. Ahí no puedes ser agnóstico. Lo único que puede ser escéptico respecto a la verdad absoluta. Ujú. En filosofía no hay verdad absoluta. En ciencias, salvo, digamos, algunos principios matemáticos, y también pueden cuestionarse últimamente, porque se pueden hacer, ahora se intenta hacer una matemática que no sea, digamos, basada en los principios de la geometría de Euclides, ¿no? O una matemática de Galileo y Cartesio, de Descartes, ¿no? Ahora hay otra matemática, bueno, muy bien, ¿vale? Pero esa gente intenta conocer lo más posible. Ahora bien, esos mismos le pasas al terreno religioso y puede decir, yo en el terreno religioso soy agnóstico. Me declaro que no puedo conocer si Dios existe o no. O, por ejemplo, en historia antigua. Historia antigua. Pero sí, historia antigua. Cualquier cosa. La América prehispánica, ¿no? O la Hispania prerromana, pues ha dejado muy pocos restos. ¿Cómo voy a conocer yo algo absoluto si tengo muy pocos restos? Y parte de los escritos, la gran parte de los escritos, por ejemplo, aquí en Hispania, con H, ¿no? O el íbero, no lo entendemos. Entonces podemos decir de que ese concepto de la verdad absoluta es eminentemente religioso. Sí, y que dentro del ámbito filosófico y científico, la verdad absoluta no existe. Interesante. Profesor, pasando ya del gnosticismo, ¿cómo se va creando, se va haciendo esta corriente y llega al tiempo de la iglesia primitiva? Al tiempo de la herencia, no digamos de Jesús, ¿verdad? Porque ya de los escritos sabemos que fueron mucho después de Jesús, pero ¿cómo se dio esta concepción de Jesús en el cristianismo y cómo lo podemos ver en el cuerpo del Evangelio de Juan? Pues mire, pero vamos a ver antes. Aquí, digamos, el problema del cristianismo, para que yo te pueda hablar, consiste, como digo claramente,
en Cristianismos derrotados. Y he desarrollado mucho más la idea, tanto en la guía para entender el Nuevo Testamento, como en la guía para entender a Pablo, que son dos libros básicos en mi pensamiento. Entonces resulta que es que cuando piensas, a ver, ¿qué puedo hablar yo del cristianismo primitivo? ¿Qué fuentes tengo? Caigo en la cuenta que las fuentes que tengo son sumamente parciales. En cristianismos derrotados, yo afirmo, y sobre todo en la guía para entender a Pablo, que el Nuevo Testamento no es. Y claro, tú me hablas del cristianismo primitivo y yo te digo, no tengo más fuente que el Nuevo Testamento. Pero el Nuevo Testamento no es, digamos, la base y fundamento del cristianismo, sino de uno, Yo el que ganó, a usted decir muchas veces que es el el reflejo que ganó, del cristianismo paulino. claro, el que Las ganó, cartas de Juan responden al cristianismo paulino. en parte sí. Entonces, realmente, cuando yo investigo y tú me preguntas el cristianismo primitivo, te tengo que decir que mis conocimientos son hipotéticos porque las fuentes que yo tengo, todas, de alguna u otra manera, algunas por oposición, o en parte por oposición, están contaminadas. Contaminadas no es un vocablo malo, pero sí, están impregnadas del pensamiento de Pablo. Ahora bien, el pensamiento de Pablo tiene ya ideas que se encuentran más desarrolladas en el Evangelio de Juan e ideas que 100 años después de la muerte de Pablo están bastante bien desarrolladas en esa rama del cristianismo que será muy floreciente entre, llamémosle, 150 y el 300 o 300 y pico, que es el cristianismo gnóstico. Pero esa es una rama. Y es una rama que se siente a gusto en Pablo y en un discípulo que algunos niegan que sea discípulo de Pablo, pero yo digo que no, en lo sustancial lo es, que es el Evangelio de Juan. O sea que tú el Evangelio de Juan, en muchas cosas, como es el concepto de la naturaleza de Dios y la divinización de Jesús, tú no puedes entender el Evangelio de Juan sin Pablo antes y no puedes entender parte de Pablo sin el judaísmo anterior a Pablo o de la época de Pablo que estaba impregnado de lo que tú decías antes, de ese pensamiento espiritual y yo diría que es religioso y místico, fíjate lo que estoy diciendo, místico, que es el pensamiento platónico, que tiene una parte, digamos, que puede ser interpretada muy religiosamente. Hombre, el platonismo puede ser interpretado políticamente, Claro. moralmente, ¿no? Puede ser interpretado como una pura filosofía o puede ser interpretado, digamos, tendiente como una religión que busca el uno o el bien, que es el culmen, ¿no? El triángulo platónico, aquí abajo está el mundo aparente, que es el que vemos, pero es un triángulo y arriba está el uno o el bien. Sin esas ideas de Platón, sin esas ideas de Pablo, tú no puedes entender ni la gnosis del siglo II ni el empalme con el Evangelio de Juan. Hay un término que casi no se menciona, ¿verdad? En el Evangelio de Juan, que es el reino de Dios, que es bien mencionado en lo otro. Entonces ahí vemos nosotros Claro, casi toda esa manera de que Jesús enseñó el reino de los cielos, el reino de Dios, es sustituido en Juan por el mover y el accionar del Espíritu. pues ¿Cómo, claro. cómo entienden, cómo se entiende ese espíritu? Cuando nosotros leemos No, hacerlo. pero primero, ¿no te has preguntado por qué no aparece en Pablo tampoco prácticamente? Hombre, sí aparece alguna vez, pero aparece muy poco. El reino de Dios en Pablo está totalmente espiritualizado. Ujú. Y el paraíso llega enseguida y la tierra, digamos, de Israel nos representa como sede del reino de Dios, nada de Pablo. Ahí ha pasado algo, se ha espiritualizado el reino de Dios. ¿Por qué no sale el reino de Dios
en el Evangelio de Juan, porque el reino de Dios, aunque su autor sea un judío, no sabemos quién es, le llamamos Juan, pero en realidad no sabemos quién es. Ese autor judío, en algún aspecto, está pensando con esquemas que superan el judaísmo corriente de su época. Y esos esquemas le vienen tanto de Pablo como, digamos, del pensamiento ese básico gnóstico del que hablábamos antes, como del pensamiento platónico. Yo tengo una Entonces, pregunta. En la parte final de la película El Discípulo, en el cual usted colaboró, ¿verdad? Hace algunos sí, años. Al final sale, es Lucas el que está describiendo, está en discordia con Pedro, ¿verdad? Por esa parte del guión es mía totalmente. sí, me imaginé, demasiado buena. Y al final sale el escriba y le dice, Juan, encárgate de poner esto por escrito, ¿verdad? O sea, de algo más. Ahí se mira que es otro Juan, un escriba, digamos. Sí. Pero mi pregunta es esta, si Lucas, siendo un discípulo de Pablo directamente, según el libro de los Hechos, Ya, pero no lo sabemos. por qué no plasmó eso tan espiritual en su evangelio también? Pues porque el libro de los Hechos, bueno, primero, vayamos por ahí, el libro de los Hechos, en mi opinión, no es de Lucas. Es decir, yo distingo claramente entre el autor del Evangelio de Lucas, que le voy a llamar Lucas, porque sale en Colosenses, porque es médico y bla, 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 todo eso, ¿no? Lucas, pero Hechos ya no es de Lucas, sino de un discípulo de Lucas que escribe con mismo espíritu de su maestro, pero que tiene unas categorías distintas. Ahora bien, ¿por qué no plasmó Lucas en su evangelio todo este mundo espiritual? Pues porque Lucas tiene dos maestros, digamos tres. Uno, el evangelio de Marcos. Dos, el llamado quinto evangelio o la fuente de los dichos de Jesús. La llamada fuente Q. Sí. Y tres, una tradición sobre dichos y hechos de Jesús. Y ahora bien, como Jesús tenía muy poquito de gnóstico o nada, y Lucas lo que le interesaba era hacer una biografía, aunque al modo de la época de Jesús, no tenía por qué recoger en el Jesús histórico algo que él creía que no pertenecía al Jesús histórico. Es que el Jesús de Juan no es el Jesús de la historia, es el Jesús teológico y profundo que se inventa de alguna manera teológicamente el autor del Evangelio de Juan. Pero tú Incluso, no puedes es decir, el único evangelio donde Jesús mismo se llama así Jesucristo. bueno, Jesucristo como tal, no, en el capítulo 4 lo que se llama es Mesías, ungido, ¿no? Pero Es así, donde dice Jesucristo, que te conozcan a ti y a Jesucristo, tu Hijo. Se nota que es demasiado posterior. no, y a tu hijo, no, pero la palabra Jesucristo, Jesús Cristo es bien, que no ha quedado claro esto para los alumnos. No, no, todavía. Alumnos o oyentes o amigos, los que nos están oyendo. Y es totalmente cierto que Jesús habla de sí mismo como el Hijo ante todo. El Hijo, sí. No como Jesucristo, sino como el Hijo. Y ese Hijo que es de la misma sustancia que el Padre y que es uno con el Padre, eso no tiene que ver nada con el Jesús histórico que jamás se proclamó y dijo de sí mismo que era Dios. Entonces, nadie que yo sepa, si tiene un poquito de conocimiento de historia, puede fundamentar su vida espiritual en el Jesús de Juan, porque no es un Jesús histórico. Ahora bien, un cristiano de hoy me puede decir, si Jesús permitió, digamos, por su influencia que está en el cielo, que tuviera un discípulo, quien fuere, que se llamaba Juan, que hizo una interpretación tan tremendamente no histórica de él, si este Juan se permitió imaginarse a un Jesús teológico, ¿por qué yo no voy a tener el derecho de construirme mi propio Jesús conforme a mi propio entendimiento?
Hombre, la gente diría, pues porque usted pertenece ya a un movimiento cristiano, usted es hijo de la Iglesia y realmente si usted dice que se va a construir un Jesús por su cuenta, entonces ya deja de ser hijo de la Iglesia, cual sea, evangélica o católica o lo que quieras. Pero la Iglesia tiene sus dogmas. Si yo me construyo un Jesús como a mí me da la gana, ¿me salgo o no me salgo de la Iglesia? Dime, ¿sí o no? Lo sacan. Se O lo sacan de sacan, todos. ¿vale? O lo Sí, sacan de la o lo Iglesia, ¿vale? sacan. Pues fuera. Bien, pues de alguna manera Juan tenía su propio grupo que era distinto de otros grupos y probablemente a lo mejor no se llevaban tan bien. Es que en la época, cuando se construyen los evangelios, no hay, digamos, ningún santo oficio, como había en Roma y hay en Roma, que vele o que esté custodiando, o un papa, o un patriarca griego, o un patriarca de Moscú, o un gran rabino, o algo así, que reúna el rabinato y que diga esto es lo que creemos que es lo normativo, por no llamarlo ortodoxo, ¿no? Sí. Lo normativo en la Iglesia cristiana se llamaría ortodoxo. Bueno, Podemos, pues eso es podemos lo que hablar hay. de... Sí, sí, continúe. Y Juan se sale de eso. Ahora bien, Juan, ¿por qué se sale de eso? Y esto sí que es importante. Porque Juan está convencido de que él posee el espíritu verdadero de Jesús y que sus antecedentes, a quienes no nombra, Marcos, Mateo y Lucas, pero cuyo material conoce, repito, cuyo material conoce, él está convencido que la interpretación de ese material sobre Jesús está equivocada. Y él, Juan, viene a decir, bueno, sí, totalmente equivocada, vale, no, hombre, he dicho equivocada, a lo mejor no es tanto, pero es muy superficial, muy, llamémosle, muy material. Eso es un Jesús superficial. No, no, no. Ahora te voy a decir yo cuál es el Jesús de verdad, el profundo, el Jesús auténtico. El Evangelio de Juan corrige al Evangelio de Marcos, al Evangelio de Mateo y sobre todo al Evangelio de Lucas. Desde su prólogo viene contradiciendo, digámoslo, ¿verdad? O confrontando a los otros dos que comienzan con una genealogía, pero él dice, no, el logos es desde el principio. ¿Cómo, Desde el principio, cómo mucho antes. es ese logos? ¿Cómo ¿Cómo lo entienden los concibe? griegos? No, verás, mira, eso es una pregunta muy difícil de responder, ¿eh? Pero yo te voy a responder a la última. Ese logos no es el logos platónico, ni es la mente, ni es el espíritu, digamos, al estilo griego. Ese logos es la palabra, la sabiduría de Dios, aquella por la que los judíos más piadosos creen que Dios, que está muy alejado, creó el universo. Estoy diciendo con eso que me uno a estos intérpretes bastante modernos, judíos sobre todo, que ven en el prólogo del Evangelio de Juan un comentario a Génesis 1:1. En el principio, Dios, es decir, su sabiduría y su palabra, creó u ordenó el caos. Y esa palabra y esa sabiduría era divina y era Dios. Pero esa sabiduría, según la tradición judía, busca también iluminar a los mortales. De alguna manera, la palabra de Dios intenta poner su tienda y su presencia entre nosotros para iluminarnos. Y eso está clarísimo. Sí, por En eso el, habla del tabernáculo, habla de la luz en el capítulo primero. en Juan 1:14, esto sí que
lo he dicho muchas veces, en Juan 1,14, cuando dice Juan, quien sea, pero al que llamamos Juan, y habitó entre nosotros, propiamente hay que traducir y puso tu tienda, su tienda entre nosotros. Su tienda. Y tienda se dice en griego, es S de Sevilla, es Kene, K de kilo, y N de Nicaragua, es Kene. Esas consonantes son las mismas que las tres consonantes de la presencia, palabra o sabiduría divina que está en el templo, que es la She o Shekinah. O sea que cuando dice puso su tienda con nosotros es la presencia divina habitó entre nosotros. Eso es impresionante y supera a Marcos, a Mateo y a Lucas y le da 100.000 vueltas. Pero es teología. Y teología judía, pero cuyo fondo es platónico también. O sea que podemos hablar Porque de que ahí se plasma el gnosticismo judío, se vuelve cristiano. de alguna manera, bueno, es judío o judeocristiano. Judío. Nosotros lo cristianizamos más tarde. Es Es un cristianismo, una interpretación de Jesús. La interpretación que ellos creían verdadera. Las demás interpretaciones, repito, son superficiales. Y yo, Juan, he recibido del Espíritu el Evangelio del Espíritu e interpreto a Jesús desde un punto de vista espiritual, neumáticos. Mientras que los otros evangelistas lo han interpretado materialmente. Son hílicos, son ílicos. Los ílicos son gente de segunda categoría entre los gnósticos. Ílicos con H, H y acentuada L I C O. Ílicos. ílicos. Eso es material. Y yo soy neumático. Neumático es aquel que tiene el aire dentro, la rueda de aire, ¿no? ¿Sí o no? Sí, Yo soy es por eso aire, el soplo, ¿eh? el soplo y el espíritu. Por eso Así, Juan contempla eso de cuando Jesús llegaba a un lugar, soplaba sobre ellos. sí, claro. Bueno, me parece, es esto de la casa y de la Chequiná, ¿cómo lo unen? La tienda y la La Shekinah. tienda, sí, me parece realmente fabuloso, Fascinante. sí. Es Una totalmente conexión, fascinante. Como así es fascinante que el logos es la palabra y la sabiduría, es la menra, es la palabra. Es decir, no es el logos de Platón o de la filosofía griega o de Heráclito. No, es la palabra judía, la presencia divina, la presencia, Dios como palabra, Dios como espíritu. Eso es lo que se encarna en Jesús. o Es sea, fantástico. Jesús viene siendo la casa de esa presencia. Es decir, ¿Existieron o tuvieron ellos, los filósofos, otras personas que representaron esa divinidad? bueno, los filósofos llegaron a espiritualizar de alguna manera el logos y a considerar, pero son sobre todo los filósofos más cercanos a la época cristiana. Aquellos que de alguna manera sí que consideran la divinidad como espíritu, gran espíritu invisible, que dice un evangelio gnóstico, el gran espíritu invisible. Bien, pero eso es un platonismo evolucionado que se acerca mucho, es muy igual al gnosticismo. Es decir, en muchas cosas, Plotino corrige a los gnósticos y los gnósticos cristianos corrigen a Plotino, pero son coetáneos en torno al 275. Coetáneos. Coetáneo. ¿Podemos mencionar, profesor,
o podemos, ahora que usted nos ha separado a Lucas de Hechos, ¿podemos Sí, hablar en lo demás de un cuerpo juánico, como se dice normalmente, que incluye el Evangelio sí. de Juan, las cartas e incluso algunos del Apocalipsis? No, el Apocalipsis de ninguna manera. Apártalo del corpus juánico. El corpus juánico son 3 cartas, de las cuales una es grandecita porque tiene 5 capítulos, pero la otra es 2, y sobre todo la última es pequeñísima, lo que cabe en una hoja de papiro pequeña. O sea que es el Evangelio y 3 cartas. Pero se discute mucho entre los estudiosos si el Evangelio procede de una sola mano o de varias, mientras que la primera carta de Juan parece salir solo de una mano. Ujú. Entonces, el autor del Evangelio, si es múltiple, no puede ser el mismo que el autor de la primera de Juan, que es uno, aunque sus ideas son concomitantes, muy parecidas. ¿Entiendes? O sea, dentro del corpus juánico, ya divido entre lo que es el autor del Evangelio, el autor de la primera de Juan y el autor, bueno, quizás de la segunda y la tercera. Desde luego de la tercera, él se llama a sí mismo Juan el Presbítero y todo esto. ¿Vale? Y el Apocalipsis Y definitivamente fuera del cuerpo juánico. fuera, pero no lo digo yo, ya lo dijo Dionisio de Alejandría en el año 250. O sea, Sí. esto no es ningún invento. En la iglesia griega antigua se rechazó, parte de la iglesia se rechazó el Apocalipsis. ¿A qué no sabes en qué siglo se admitió ya en el seno de la iglesia oriental, cristiana oriental griega, el Apocalipsis como sagrado? No, en el siglo X, pero Ah, ya es muy tarde, porque el Nuevo Testamento está ya formado prácticamente de los 27 libros, 23 o 24, están ya formados en el 180. ujú. O sea, que el Apocalipsis estemos en el año 900 y todavía algunos lo consideran que no, griegos, teólogos griegos, que no lo consideran parte del Nuevo Testamento, es muy gordo, muy Sí. fuerte de decir, ¿eh? Bueno, incluso, ¿qué tan cierto es de que en la Reforma se intentó no aceptarlo? No, cierto. Y tampoco se intentó aceptar como canónica la epístola de Santiago. Eran como enemigas de Martín Lutero, ¿verdad? Y de los Totalmente. La epístola de Santiago decía, era una epístola que es como la paja que se da a los burros. Paja y no grano. No tiene grano que se le da a los caballos y todo lo demás, sino la paja que se le da ahí a los mulos y a los burros. Es una epístola de paja, porque la historia no se puede volver hacia atrás. Hombre, las iglesias pueden reunirse y tomar una nueva decisión, porque el Nuevo Testamento, como canon, es una decisión de la iglesia. Sepamos o no sepamos cómo lo hizo, pero es una decisión de la iglesia. Ahora, teóricamente, las iglesias, pero tendrían que ser todas. ¿Tú te crees que se van a poner todas las iglesias cristianas, que hay 500 confesiones por lo menos, de las cuales 20 por lo menos son importantes? ¿Tú crees que esas 20 importantes se van a poner de acuerdo? Creo que ya no. Es Pues no, por el mismo tema de verdad absoluta que hablábamos. ya no, ¿Cómo ya que es creerlo? imposible. Bueno, entonces volvamos. Yo El tengo una Evangelio, pregunta respecto al Evangelio y siguiendo con ese, con eso que venimos desarrollando de Jesús. Hay partes de las epístolas que dicen que algunos negaban a Jesús en carne. sí, ¿Se refiere esto a este tipo de movimientos gnósticos que eran espirituales? probablemente se refiere a unas, por lo menos llamémosle protonosis, porque son tan radicalmente anticuerpo, antimateria y antimundo que dicen el Salvador, tuvo que ser puramente espíritu y por lo tanto su cuerpo era puramente apariencial. Eso es lo que nosotros, digamos, en nuestro lenguaje técnico, que mucha gente no entiende, llamamos docetas. ¿Lo has oído hablar?
los Correcto. docetas, de que viene del verbo doqueo, parecer, y en latín doqueo también, que significa parecer, es lo mismo en griego que en latín. Es parecer de Bueno, apariencia. apariencia pura, como sale en los Hechos Apócrifos de Juan, que tiene una parte desde el capítulo 87, unos 10 capítulos más, que es muy gnóstica. Y hay una parte, no sabría decir ahora exactamente en qué capítulo, pero probablemente pues en torno entre el 87 y 90, que Juan dice, y una vez yo intenté tocar su cuerpo, el de Jesús, y mi cuerpo, y mi mano penetró por su cuerpo como si el cuerpo fuera humo. Contra esos va. ¿Y por qué? Porque el Evangelio de Juan es muy judío. Y un judío, de ninguna manera, por mucho que le pueda molestar el cuerpo, es totalmente consciente de que el ser humano sin cuerpo no es nada. Fíjate, Pablo, mira que era espiritual, tan espiritual como para suprimir el reino de Dios en el territorio de Israel. Y sin embargo es capaz de crear eso que para nosotros en el siglo XXI nos parece una antinomia, contradictorio, que es el cuerpo espiritual, o es cuerpo espiritual, pero para él no hay ningún problema. El cuerpo puede ser espiritual. ¿Por qué lo hace Pablo? Porque la mera carne y la sangre no son herederos del reino de Dios. La carne y la sangre tienen que transformarse en espirituales para ser herederos del reino espiritual. Pero ¿No? ese pensamiento, de dónde lo heredó, podemos decir, de dónde lo heredó Pablo o de dónde lo consiguió? Pablo, pues de esa corriente gnóstica que en ese momento le puedes llamar prenosis, gnosis protonóstica, y en la que no nos ponemos de acuerdo. ¿Está claro? Ujú. Yo le he No nos... escuchado a usted hablar de que Pablo tenía una misión o una visión, digamos, y era que cuando muchas personas ajenas al judaísmo, muchos gentiles, se convirtieran al judaísmo, entonces se iba a establecer como un nuevo judaísmo. Sí, claro, Pero, el judaísmo, pero al pero que, resultado de esto lo vemos diferente. sí, pero que duraría muy poco, ese nuevo judaísmo que es el mismo judaísmo que el antiguo, pero que ha admitido un injerto de unos pocos paganos, no muchos, unos pocos. Pero quien se salva es Israel. Y ese Israel, que ya es nuevo, porque le han injertado, acuérdate de Romanos 11, Ujú. 11 en el 25, es allí donde habla del olivo que es injertado. Pues el olivo, el que se salva es el olivo, y el olivo es Israel. Tenga injerto o no lo tenga, pero solo se salvará, dice Pablo, cuando esté injertado. Bueno, pero quien se salva es el olivo. ¿Comprendes? Por tanto, ese nuevo Israel duraría nada, porque si lees Primera Tesalonicenses 4, 13, 17, verás que el mundo, una vez que se conviertan los judíos, que será en la vida misma de Pablo, durará nada, porque en un abrir y cerrar de ojos se acabó el mundo. O sea que ahí, él lo hace, digamos, con el sentido de que toda la gente que se convierta al nuevo judaísmo, eh, pero ahí es donde me cabe la duda. Si él está buscando un nuevo judaísmo, ¿cómo es que el No, resto del reino no, de no, Dios no entra? no es que esté buscando un nuevo judaísmo, sino el judaísmo bien entendido, el judaísmo de la época mesiánica. Es decir, el judaísmo de la época mesiánica es el mismo judaísmo, según Pablo, pero desarrollado, y según Juan también, porque ha venido ya el Mesías. El que no crea en el Mesías no se salva. Y aunque seas judío, dice Pablo, y lo dice Juan, si no crees que Jesús es el Mesías, no te salvas. Ese es el nuevo judaísmo, el judaísmo mesiánico. Para Es ir, decir, entender mi judaísmo anterior a la luz de Jesús el Mesías.
Ok, para ir cerrando, usted hablaba ahora de que Pablo esperaba entonces de que creyendo en el Mesías habría salvación. ¿Qué Sí, entendía Pablo o qué se entiende por salvación? salvación. Salir de este mundo presente y vivir con el Señor y con su Padre por siempre jamás. Eso es la salvación. Lo dice claramente y con esas palabras en Primera Tesalonicenses 4:17 lo dice claramente. La salvación es entrar en ese reino de Dios espiritual y allí estaremos siempre con el Señor. Eso es. ¿Esperaba Pablo entonces un escape terrenal? Sí, el mundo se destruiría, se Pero aniquilaría. muy diferente a lo que se predica ahora como la doctrina de arrebatamiento y todo eso que predican las iglesias. No, Muy no diferente. tiene que ver nada. Es muy diferente. Pablo también se arrebataba, pero eso no negaba esta otra creencia que el momento final del mundo no tiene que ver con ningún arrebato. El momento final del mundo es totalmente real. Suenan las trompetas, vienen las nubes, viene Cristo en las nubes, acaba el mundo y los que están muertos resucitan los primeros y luego todos los judíos y injertos gentiles que creen en el Mesías son llevados al paraíso, donde está Dios Padre, y ahí estarás con el Señor por siempre jamás. Eso es Pablo. Lo siento mucho, y el que no lo entiende así, no entiende a Pablo. Lo único que pasa es que los discípulos de Pablo empezaron ya a interpretar a Pablo de otra manera, y ahora se ha interpretado a Pablo de otra manera. De ahí Pero también Pablo que la visión es judío. escatológica de Jesús en Juan es esa, ¿verdad? Voy al Padre a preparar lugar para ustedes. Exactamente eso. Es Paulino del todo. Ujú. Exactamente eso. Exactamente eso. Muy bien, muy interesante, profesor. Bueno, ha sido agradable la conversación, hemos aprendido un montón y de verdad le agradezco haber aceptado la invitación y tal vez podamos tener algunos temitas más que nos han quedado por ahí para poder conversar otro día. Alguna vez ya. Bueno, muchas gracias por haber aceptado esta Vale. invitación y Bueno, saludos a todos y luego me envías el link. Cuando esto lo pasas a la red, ujú. envíame el vínculo, el enlace, para que yo lo ponga también en mi internet. Sí, claro, perfecto. Muchas gracias, profesor. Hasta Vale. luego. Estamos Saludos, saludos. Bueno, aquí estamos en Ondas Teológicas y gracias por habernos acompañado.